Hola a todos, sean bienvenidos a Dieres Televisión. En esta ocasión les presento las 6 guerras más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Para conocer las guerras más importantes de la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que al ser un conflicto que afectó a tantas partes del mundo y su gran duración, no hablamos de unas pocas. Intentaremos hacer un resumen de las más famosas e importantes. Este conflicto terminó con la vida de 62 millones de personas, tanto de soldados como civiles. Veamos a continuación las 6 batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial más importantes. Número 6. La invasión a Polonia. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y acabó con la Segunda República Polaca. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, que estaban usando su famosa técnica llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. Número 5. Operación León Marino. El 7 de septiembre de 1940, durante la que más tarde sería conocida como la Batalla de Inglaterra. En ese momento, los planes de Adolf Hitler y Hermann Göring de destruir la Real Fuerza Aérea, RAF, para permitir una invasión de Gran Bretaña estaban fallando y, en respuesta a un ataque de la RAF a Berlín, que a su vez fue provocado por un bombardeo alemán accidental de Londres, cambiaron sus tácticas a un bombardeo sostenido de objetivos civiles. Entre el 7 de septiembre de 1940 y el 21 de mayo de 1941, 16 ciudades británicas fueron atacadas con al menos 100 toneladas largas de explosivos. En un periodo de 267 días, Londres fue atacada en 71 ocasiones, Birmingham, Liverpool y Plymouth 8 veces, Bristol 6, Glasgow 5, Southampton 4, Portsmouth y Ude 3 y se realizó al menos un ataque pesado en otras 8 ciudades. Lo anterior fue producto de una rápida escalada que se inició el 24 de agosto de 1940, cuando los bombarderos de la Luftwaffe, que tenían como objetivo los aeródromos de la RAF, salieron de curso y destruyeron accidentalmente varias viviendas londinenses, causando la muerte de varios civiles. A lo anterior, se sumó el bombardeo vengativo de Berlín que Winston Churchill, primer ministro británico, ordenó la noche siguiente. Desde el 7 de septiembre siguiente, Londres fue bombardeada por la Luftwaffe durante 57 noches consecutivas. Más de 1 millón de hogares fueron destruidos y se calcula que 40.000 civiles perdieron la vida, casi la mitad de ellos en Londres. Los puertos y los centros industriales de esa ciudad también recibieron ataques. Igualmente, se bombardeó el principal puerto del Océano Atlántico de Liverpool, ocasionando casi 4.000 muertes en el área de Merseyside durante la guerra. Por su parte, el puerto del Mar del Norte de Ude, un conveniente y fácilmente identificable objetivo secundario para los bombarderos incapaces de encontrar sus objetivos primarios, fue objeto de 86 ataques durante la guerra con estimaciones de 1.200 civiles muertos y un 95% de sus viviendas destruidas o dañadas. Otros puertos, como los de Bristol, Cardiff, Portsmouth, Plymouth, Southampton y Swansea también fueron bombardeados, así como las ciudades industriales de Birmingham, Belfast, Coventry, Glasgow, Manchester y Sheffield. Birmingham y Coventry fueron elegidas por las factorías de Spitfire y tanques en Birmingham y las múltiples fábricas de municiones en Coventry. De esta última, su centro fue prácticamente destruido, así como su catedral. No obstante, los bombardeos no lograron desmoralizar a los británicos y conducirlos a la rendición o al menos, producir daños significativos en la economía de guerra. Los 8 meses de bombardeos nunca obstacularizaron la producción británica y las industrias de guerra continuaron su operación y expansión. El Blitz se autorizó únicamente cuando la Luftwaffe falló en lograr las condiciones previas para el lanzamiento, en 1940, de la Operación León Marino, el plan alemán para invadir Gran Bretaña. Para mayo de 1941, la amenaza de una invasión había acabado, y la atención de Hitler se centró en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética.
Número 4. Batalla del Alamein. La segunda batalla del Alamein fue el punto de inflexión de la guerra en el norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla fue la continuación de la primera batalla del Alamein, que había detenido el avance de las fuerzas del Afrika Korps. El general Bernard Montgomery había tomado el mando del 8º Ejército Británico, desplazando a Claude Auchinleck en agosto de 1942. La victoria aliada acabó con los deseos alemanes de apoderarse de Egipto, en aquel entonces protectorado británico, y de hacerse con el control del Canal de Suez, así como de los pozos petroleros del Medio Oriente. Después de esta batalla, las fuerzas alemanas tuvieron que retirarse a través de toda la costa norte de África, sufriendo en todo momento la persecución británica, hasta que finalmente un gran número de soldados alemanes fueron atrapados en Túnez, si bien muchos escaparon a Sicilia. Número 3. La batalla de Iwo Jima. La batalla de Iwo Jima, denominada en clave Operación Detachment, es el nombre que recibe uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, librado en la isla de Iwo Jima entre los infantes de marina de los Estados Unidos y las fuerzas del ejército del Imperio del Japón de febrero a marzo de 1945, durante la Guerra del Pacífico. Al término de los combates, los estadounidenses lograron conquistar la isla y controlar sus importantes campos de aviación. Sin embargo, durante la cruenta batalla se encontraron con la resistencia extrema de los japoneses, resistencia que supuso la muerte de la mayoría de sus combatientes en la cima del monte Suribachi de la isla. A los pocos días del inicio de los combates, el periodista Joe Rosenthal tomó una de las imágenes más difundidas de la Segunda Guerra Mundial, titulada Raising the Flag on Iwo Jima, galardonada con el premio Pulitzer, en la que se observa a varios marines empujando el mástil con el que erigieron la bandera estadounidense en aquel lugar. La posterior utilización publicitaria por parte del gobierno de los EU provocó una controversia sobre los protagonistas del episodio. Número 2. Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 am, hora local, y fue llevado a cabo por 353 aeronaves japonesas que incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y 4 de ellos se hundieron. De estos 8, 2 fueron reflotados y 4 reparados, por lo que 6 pudieron volver a entrar en servicio más tarde, durante la guerra. El ataque japonés también hundió o dañó 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador. Los norteamericanos perdieron 188 aeronaves, murieron 2.403 estadounidenses y otros 1.178 resultaron heridos de diversa consideración. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica, el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible y torpedos, los muelles de submarinos y el edificio del cuartel general y de la sección de inteligencia. Los nipones perdieron 29 aeronaves y 5 minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. Asimismo, un marino japonés fue capturado vivo. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como del Pacífico. Al día siguiente de esta ofensiva, 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio del Japón. El apoyo interno en Norteamérica a la no intervención en el conflicto mundial, que había sido fuerte, desapareció, mientras que la asistencia clandestina al Reino Unido fue reemplazada por una alianza plena.
La Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre, en respuesta a las operaciones puestas en marcha en contra de la potencia asiática del eje. La inexistencia de una declaración formal por parte nipona, mientras se llevaban a cabo negociaciones que parecían prosperar, llevó al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a calificar al 7 de diciembre de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia. Debido a que esta ofensiva se llevó a cabo sin una declaración de guerra previa y sin ningún aviso explícito, el ataque a Pearl Harbor fue juzgado en los juicios de Tokio como un crimen de guerra. Número 1. La Batalla de Stalingrado. La Batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, la batalla de Stalingrado es considerada la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la guerra y representa el principio del fin del nazismo en Europa, pues la Wehrmacht nunca recuperaría su fuerza anterior ni obtendría más victorias estratégicas en el frente oriental. La ofensiva alemana para capturar Stalingrado comenzó a finales del verano de 1942, en el marco de la Operación Azul o Falklau, un intento por parte de Alemania de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Un masivo bombardeo de la Luftwaffe redujo buena parte de la ciudad a escombros, mientras las tropas terrestres del eje debían tomar la ciudad edificio por edificio, en lo que ellos denominaron Rattenkrieg, guerra de ratas. A pesar de lograr controlar la mayor parte de la ciudad, la Wehrmacht nunca fue capaz de derrotar a los últimos defensores soviéticos que se aferraban tenazmente a la orilla oeste del río Volga, que dividía la ciudad en dos. En noviembre de 1942 una gran contraofensiva soviética embolsó al sexto ejército alemán del general Paulus dentro de Stalingrado, no logrando escapar del cerco por la negativa de Hitler a renunciar a la toma de la ciudad. Este cerco, llamado por los alemanes Der Kessel el Calderó, significó el embolsamiento de 250.000 soldados, debilitados rápidamente a causa del hambre, el frío y los continuos ataques soviéticos. Los constantes fracasos alemanes por intentar romper el cerco habían, contra las órdenes de Hitler, que Friedrich Paulus rindiera su sexto ejército en febrero de 1943. La derrota alemana en Stalingrado confirmó lo que muchos expertos militares sospechaban. Las fuerzas alemanas no eran lo suficientemente poderosas en logística de abastecimiento como para mantener una ofensiva en un frente que se extendía desde el Mar Negro hasta el Océano Ártico. Esto se confirmaría poco después en el nuevo revés que Alemania sufriría en la batalla de Kursk. El fracaso militar convenció a muchos oficiales de que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre, acelerándose los planes para su derrocamiento y dando como resultado el atentado contra Hitler de 1944. La ciudad de Stalingrado recibiría el título de ciudad heroica. Bueno, ahora ya conoces las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Si el vídeo te gustó, dale un me gusta y suscríbete para más vídeos así. Hasta la próxima. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif.